Hola, mi amigo querido. Lo primero que necesitamos entender esta semana es el paño de fondo que hay por detrás de todo lo que nuestros ojos ven. Los acontecimientos son solamente lo que nuestra humanidad percibe, pero hay algo invisible por detrás de todo, hasta por las crisis económicas de los países, por las enfermedades misteriosas que aparecen, por el drama que los hogares viven. Por detrás de todo hay algo invisible. Es una lucha espiritual entre Cristo y su enemigo. Lucifer en el cielo pues intentó arrebatar para sí la adoración y la obediencia que los seres creados le debían a Dios. Entonces hubo una batalla en el cielo y Lucifer perdió. ¿Qué hizo después? Se trasladó a esta tierra y trató de conseguir de los seres humanos lo que no había conseguido de las criaturas celestiales. O sea, él trató de seducir al ser humano, porque el arma favorita de Lucifer es la seducción y el engaño. Si la seducción no le da resultado, entonces persigue, pero él prefiere seducir y engañar. Así fue en el Edén y así fue también a lo largo de la historia. Ahora, esta semana entramos a estudiar el capítulo 7 del libro. En realidad es un capítulo de transición. A partir de este capítulo pasamos de los relatos históricos de la vida del profeta a sus visiones. El parecido de este capítulo con el capítulo 2 es interesante. Este capítulo conecta al capítulo 7 con los capítulos anteriores y al mismo tiempo los temas que presenta este capítulo 7 lo vinculan con los capítulos que vienen a seguir, el 8, 9, 10, en fin, ya lo veremos más adelante. Quiere decir que el capítulo 7 es como una especie de eslabón entre las historias y lo que viene después, las profecías. El extenso panorama profético que se describe en este capítulo 7 se le reveló a Daniel el año 553 antes de Cristo, o sea, el primer año del reinado de Belsasar, mientras su padre Nabonido estaba en una ciudad oasis en el desierto, como lo vimos anteriormente. El relato empieza así en Daniel 7:1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ahora, es interesante que en ese sueño Daniel vio 4 bestias. Según Daniel 7:17, las 4 bestias representan 4 reyes o reinos que se levantarán en la tierra. ¿Quiénes son estos reinos? En el capítulo 2 de Daniel, nosotros vimos en el sueño de Nabucodonosor esos reinos representados por diferentes partes de la imagen gigantesca que el rey vio en su sueño. Ahora en el capítulo 7 vemos el mismo contenido, pero con una diferente visión, ya no a través de las partes de oro, plata, bronce, de la imagen, sino a través de animales. ¿Quiénes son estos reinos? Daniel 7:4 dice: la primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue llevada del suelo, levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esta primera bestia, querido, simboliza el reino de Babilonia, que sería en el capítulo 2 la cabeza de oro. El león alado era un símbolo apropiado de Babilonia. Había leones esculpidos en los muros de la gran calzada hacia la puerta de la diosa Ishtar en Babilonia. Habían leones por todos lados, en los muros, en las puertas, en las paredes. En la visión, Daniel vio que las alas de este león fueron arrancadas. Esto significa que después de Nabucodonosor, sus sucesores no lograrían mantener la grandeza del león. Y tú sabes que el imperio cayó. Dice: y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora
mucha carne. Este segundo imperio fue Medo-Persia. El oso inclinado hacia un lado con 3 costillas en las fauces representa al imperio medo-persa y su conquista de Lidia, Babilonia y Egipto, bajo el liderazgo de Ciro y Cambiases. Más tarde, bajo Darío y Artajerjes, el imperio persa intentó conquistar Grecia, pero los griegos lo vencieron. Y entonces aparece el tercer imperio que domina el mundo. Daniel 7:6 dice: después de esto miré, y he aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Este tercer reino es Grecia. El leopardo tiene la reputación de ser rápido y ágil, y las 4 alas son un símbolo apropiado de la velocidad característica del joven guerrero Alejandro, quien salió en 333 a.C. con 35,000 hombres y en 10 años estableció el imperio más grande de la historia del cercano oriente. Ahora, este leopardo en la visión, según se relata, tenía 4 cabezas, que en las escrituras representan gobernantes o gobiernos. Daniel predijo que el imperio griego se fragmentaría, se dividiría en 4 reinos. Y la historia nos dice que cuando Alejandro murió, sus generales comenzaron a pelear entre sí. Y de este conflicto surgieron en 301 a.C. 4 reinos. Acabó el imperio griego, salieron 4 reinos. Seleuco tomó Asia, Lisímaco tomó la parte occidental de Asia Menor y Tracia. Ptolomeo se convirtió en el rey de Egipto y Casandro se colocó a sí mismo sobre el trono de Grecia y Macedonia. Y poco después todos fueron extinguidos. ¿Por qué? Porque Daniel 7:7 decía lo siguiente: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Este es el 4º reino, y representa a Roma. Roma fue diferente de todos los otros reinos. ¿Por qué? Los primeros reinos fueron monarquías, mientras que Roma comenzó con un gobierno no monárquico. Fundada Roma el año 753 a.C., esta ciudad desde sus comienzos se convirtió en una república. Se convirtió en el poder gobernante cuando el año 168 a.C., en la batalla de Pidna, el general romano Emilio Paulo logró una victoria completa sobre Perseo de Macedonia. Ahora, esta 4ª bestia, que representa el poder político de Roma, tenía 10 cuernos que simbolizan los países entre los cuales fue dividido después Roma al perder su poder. Entonces ahora, después de ver cómo en este capítulo 7 Daniel ve en visión el desfile de los imperios universales, que estaba profetizado en Daniel 2, en la visión, en el sueño de Nabucodonosor. Después de ver este asunto, vamos ahora a la segunda parte de este estudio, y aquí hablaremos del cuerno pequeño. En realidad, el capítulo 7 de Daniel se concentra en este extraño poder simbolizado por un cuerno pequeño. 7 de los 28 versículos que tiene el capítulo tratan de las actividades de este cuerno. Voy a leer el texto. Daniel 7:8 lo describe así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. ¿Te acuerdas que la bestia que representaba a Roma tenía 10 cuernos? Bueno, entonces Daniel empieza diciendo eso: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno pequeño, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas.
Mira, hasta aquí hemos visto que la cuarta bestia es Roma y que los 10 cuernos simbolizan la división del Imperio Romano en muchas naciones distintas. En Daniel 2, la imagen abajo se divide en 10 dedos, 10 dedos. Y aquí en esta visión de Daniel 7, 10 cuernos. Ahora, ¿cuál de estos cuernos se transforma en el cuerno pequeño? Bueno, la historia de la Iglesia indica que hay un solo poder en la historia que combina con la descripción del cuerno pequeño. ¿Por qué? El ángel, mira, le explica a Daniel que este cuerno es un reino que realizará 3 cosas ilícitas. Primero, hablará grandes cosas contra el Altísimo. Segundo, perseguirá a los santos del Altísimo. Y tercero, intentará cambiar los tiempos y la ley. Y como consecuencia, los santos serían entregados en sus manos. Ahora, esto significa que el cuerno pequeño simboliza un poder que tiene implicaciones religiosas, porque su guerra no es contra otro país, contra otro poder político, es contra Dios, es contra la verdad de Dios. El poder de la Iglesia romana alcanzó su apogeo con Gregorio VII, un obispo de Roma, cuando promulgó la idea de que el líder religioso de Roma podía deponer reyes, y más tarde, en el año 1198, el Papa Inocencio III se declaró soberano absoluto de Italia y requirió que todos los funcionarios de Roma le jurasen lealtad. Esto es historia, esto está escrito en la historia. Ahora, en la visión de Daniel, este cuerno pequeño hablaba grandes cosas. ¿Qué grandes cosas? Bueno, podemos comparar las grandes cosas que este cuerno dice con algunas de las declaraciones que los líderes religiosos de Roma también dijeron. En 1894, época relativamente reciente, el Papa León XIII aseguró en su encíclica llamada La Reunión del Cristianismo que, a la letra, él decía, nosotros ocupamos sobre esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Ahora dime, esto no era hablar cosas contra el Altísimo. Pero si Dios es solo Dios, ¿cómo es que nosotros, cómo es que hombres, líderes religiosos en esta tierra, pueden atreverse a ocupar el lugar de Dios Todopoderoso en esta tierra? No se puede. Pero la profecía decía que este poder religioso también intentaría cambiar los tiempos y la ley, y que perseguiría a los que no obedeciesen sus órdenes. Y mira, aunque nadie puede cambiar los tiempos y la ley de Dios, ocurrió un cambio en el día semanal de adoración en el transcurso de los primeros 4 siglos de la historia de la Iglesia. Para diferenciarse del judaísmo, los líderes religiosos sustituyeron la observancia del sábado por el domingo, que era día de la resurrección. Ahora, que Cristo resucitó el domingo, perfecto, pero que por eso el sábado deja de ser santo, no hay argumento válido para eso. El concilio de la Odisea, primer concilio de la Iglesia liderada por el poder religioso de Roma, apoyó la observancia del domingo, porque en ese concilio, en el Canon 29, se registra lo siguiente: los cristianos no han de judaizar y descansar en sábado, sino que trabajarán en dicho día, pero honrarán especialmente el día del Señor, refiriéndose al domingo, y por ser cristianos no deberán, si es posible, trabajar en este día. Si, no obstante, se los encuentra judaizando, serán separados de Cristo. Mira la posición de estos líderes religiosos. Entonces, este cuerno pequeño habló palabras contra el Altísimo, trató de cambiar los tiempos, la ley, pero también persiguió al pueblo cristiano, a los obedientes, a los que no le hacían caso al poder religioso, sino que hacían caso a la Biblia. La persecución de los cristianos fieles por parte de dirigentes eclesiásticos a través de la Edad Media es bien conocida en la historia. Decenas de miles de cristianos inocentes murieron por causa de la Inquisición. Bueno, vamos ahora
a la tercera parte. Después de la visión de los 4 animales y las actividades del cuerno pequeño, el profeta de repente ve una escena de juicio en el cielo. El tribunal se reúne, se colocan tronos y el anciano de días toma asiento. Miles y miles de seres celestiales sirven delante del anciano de días. El tribunal se acomoda y se abren los libros. Ahora, querido, es importante notar que este juicio tiene lugar en el cielo después del periodo de 1260 años de actividad del cuerno pequeño, pero antes de la instalación del reino de Dios. Eso vamos a estudiar más adelante. Vamos a la cuarta parte. Mientras Daniel ve la escena del juicio, de repente tiene otra visión. Y está en Daniel 7, 13 y 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Mira, a simple vista esta escena podría describir la segunda venida de Cristo a la tierra, pero el texto que acabo de leer dice que miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, no vino a la tierra, vino al anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. O sea que esta visión no habla de la segunda venida de Cristo a la tierra, sino del inicio de la obra de juicio en el cielo. El tribunal está listo para la obra de juicio, y ahora uno semejante al Hijo de Dios se acerca al Padre. Este semejante al Hijo de Dios, este Hijo de hombre, semejante al Hijo de Dios, aparece como un personaje celestial, semejante al Hijo de Dios. Pero, como el título lo indica, también muestra rasgos humanos, es Hijo del hombre. En otras palabras, este ser es divino humano y desempeña un papel activo en el juicio. Este Hijo de hombre que viene con las nubes del cielo sugiere una manifestación visible de Cristo. Pero estas imágenes de Cristo con las nubes también nos recuerda al sumo sacerdote del santuario de Israel, que rodeado por una nube de incienso ingresaba al lugar santísimo en el día de la expiación, del día de juicio de Israel, para llevar a cabo la purificación del santuario. Entonces, este Hijo del hombre recibe la adoración de los seres creados, recibe dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Este verbo servir también se puede traducir como adorar en hebreo. Aparece 9 veces este verbo adorar o servir en los capítulos 1 al 7. Y este verbo transmite la idea de rendir homenaje a Dios. Ahora, percibe bien esto. Como consecuencia del intento de cambiar la ley de Dios, el sistema religioso representado por el cuerno pequeño corrompió la adoración debida a Dios. Pero el juicio que aquí se describe muestra que finalmente se restablecerá la verdadera adoración al único Dios. El sistema de adoración establecido por el cuerno pequeño colocó a un ser humano caído como mediador entre Dios y la humanidad. Pero Daniel muestra que el único mediador capaz de representar a la humanidad ante Dios es ese Hijo del hombre. Y Pablo, escribiendo a Timoteo, dijo, porque solo tenemos un mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo hombre. De esta manera, querido, llegamos al fin de este estudio hablando de los santos del Altísimo. Daniel 7, 26 y 27 dice, pero se sentará el juez, va a comenzar el juicio, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Quién será destruido y arruinado? El cuerno pequeño.
y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Pero el dominio, el reino, no le pertenece a Cristo. Sí. ¿Y por qué dice aquí que el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo? Es porque Cristo ya venció, y los que hemos nacido en Cristo estamos en Él. Él vive en nosotros, nosotros vivimos en Él. Su victoria es nuestra victoria. Y aunque el dominio y el reino le pertenecen a Cristo por toda la eternidad, si estamos en Cristo, el dominio y el reino es nuestro también. ¿No es esto maravilloso? Somos herederos de las promesas que Dios ha dejado a su pueblo. Que Dios nos bendiga ricamente. Tengamos una palabra de oración. Padre Celestial, estamos agradecidos por la promesa que si vinimos y buscamos con humildad que el Espíritu nos guíe, responderás tú esa oración. Señor, creemos que nos ha dado esta profecía porque quieres que sean entendidas y reveladas. Oramos en este momento para que nuestras mentes sean avivadas por el Espíritu y que comprendamos las cosas que son especialmente pertinentes para hoy. Quédate con el pastor Ross mientras nos enseña. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y como acaban de escuchar en mi oración, el pastor Jim Ross es nuestro maestro para la lección de hoy. Gracias, Pastor Doug. Pensamos en cambiar un poco las cosas esta mañana, que el Pastor Doug hiciera la introducción y yo diera la lección. Uno de nuestros libros favoritos es el libro de Daniel. También me gusta, en particular, el libro de Apocalipsis, pero son libros proféticos y tienen información muy importante para nosotros, especialmente para este momento en la historia en la que vivimos hoy. Así que nuestro estudio de hoy, como se mencionó en la introducción, es el capítulo 7 de Daniel. Será nuestro pasaje clave de estudio y se titula Del mar tempestuoso a las nubes del cielo. Y tenemos un versículo de memoria, probablemente lo vean allí en sus lecciones trimestrales, si es que la tienen, es Daniel capítulo 7, versículo 27. Y siguiendo nuestra tradición, vamos a tratar de leerlo todos juntos. Daniel capítulo 7, mirando en el versículo 27, dice: Entonces el reino y el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo, a los santos del Altísimo. Su reino es un reino eterno y todo dominio le servirá y obedecerá. Entonces, nuestro texto de memoria nos llega cerca del final de nuestro estudio hoy en el capítulo 7. Está cerca del final, es el versículo 27. Hay un total de 28 versículos que encontramos en el capítulo 7 de Daniel. Ahora, el capítulo se divide aproximadamente en 3 temas o áreas diferentes. El primero, del versículo 1 al 8, es una visión de 4 bestias que surgen del mar, así como el poder del cuerno pequeño. Y llegaremos a eso en unos minutos. Y luego desde el versículo 9 hasta el versículo 14 tenemos un pasaje que habla sobre el anciano de días y otro semejante al Hijo del Hombre. Y hablaremos de eso también. Esos son los versículos de 9 al 14. Y luego tenemos una interpretación de esta visión que comienza en el versículo 15 y continúa hasta el final del capítulo, que es el versículo 28. Entonces, aproximadamente 3 partes del capítulo 7. La primera es la visión en sí misma y luego hay un pequeño interludio sobre un evento que tiene lugar en el cielo. Y luego tenemos la interpretación de las diversas imágenes que encontramos en este capítulo. Entonces, con eso, comencemos. Iremos directamente a las escrituras y comenzaremos con 4 grandes bestias y 10 cuernos. Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Ahora, de inmediato podemos darnos cuenta de que el libro de Daniel no está escrito en un orden cronológico estricto, porque en el capítulo anterior leímos sobre Daniel en el foso de los leones e incluso antes de eso leímos sobre Belsasar y la caída de Babilonia. Entonces, el capítulo 7 tuvo lugar antes de la caída de Babilonia, porque dice que Belsasar sigue siendo el rey. Entonces, tenemos la parte de la historia de Daniel agrupada y luego tenemos más de la parte profética o las visiones agrupadas desde el versículo 7 en adelante. Así que en realidad estamos retrocediendo un poco en el tiempo y seguimos la cronología que tenemos en el libro. ¿Cuáles son estos 4 vientos del cielo?
Cuando habla sobre el número 4 en la Biblia, a menudo hace referencia a los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Recordarán en el capítulo 7 de Apocalipsis que leemos acerca de 4 ángeles que se paran en los 4 rincones de la tierra sosteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplen sobre la tierra. Entonces, el viento en la profecía bíblica representa agitaciones o conflictos, y noten que dice que esto ocurrió en lo que se llama el Gran Mar. Ahora, en los tiempos bíblicos, cuando los escritores bíblicos hablaban del Gran Mar, ¿cuál era el Gran Mar que conocían en ese momento? La mayoría de los escritos bíblicos que encontramos se centran en el Mediterráneo, por supuesto, principalmente en Israel. Para ellos, el Gran Mar era realmente el mar Mediterráneo porque allí es donde las naciones surgían y caían. Y así, los mares, en las profecías bíblicas, de acuerdo al capítulo 17 de Apocalipsis, representan multitudes, naciones, familias y lenguas. Así que sabemos que cuando habla de viento que sopla sobre el mar, representan conflictos o agitaciones. Y como resultado tenemos 4 grandes bestias que surgen del mar, y este es el versículo 3. Dice, son 4 reyes que surgirán de la tierra. No hay duda en cuanto a la identidad de estas 4 bestias. Dice que son reyes. Estos reyes representan reinos. Como encontraremos más adelante en el mismo capítulo, se refiere a la 4ª bestia como el 4º reino. Entonces el rey representa al reino. Estas diversas criaturas o bestias representan reinos. Ahora, por supuesto, eso no debería ser una idea extraña para nosotros hoy en día, porque incluso en nuestra sociedad moderna todavía usamos varios animales para representar varios reinos o naciones. Versículo 4, estamos viendo la versión. El versículo 4 del capítulo 7 identifica el primero y dice, el primero fue como un león. Ahora, no era simplemente un león normal, dice que tenía alas de águila. ¿Qué representan las alas en la profecía bíblica? Representan velocidad. Descubrimos que la primera bestia, el león, tiene alas de águila. Pero un poco más adelante, en el mismo capítulo, habla de otra bestia que tiene 4 alas. Entonces, si uno cree que el león fue rápido, bueno, el leopardo es aún más rápido con 4 alas, y veremos la importancia de eso. El versículo 4 dice, el primero era como un león y tenía alas de águila, y observé hasta que las alas fueron arrancadas y fue levantado de la tierra, puesto en pie como un hombre, y le fue dado el corazón de un hombre. Ahora, ¿a quién representa esta primera bestia? Representa el reino de Babilonia. Es interesante notar que incluso en las excavaciones arqueológicas de la antigua Babilonia, una de las imágenes que estaban allí hechas en los azulejos de las paredes de la antigua ciudad, era un león con alas. Entonces, cuando Daniel habló de un león con alas, incluso aquellos que estaban allí en ese momento en Babilonia sabía a quién se representaba. Esto representa el reino de Babilonia. Entonces, el león con alas representaba el reino de Babilonia. Pero algo pasa. El versículo 5 dice, y de repente otra bestia, una segunda como un oso, levantada por un lado y tenía 3 costillas en su boca entre sus dientes, y dijo, levántate, devora mucha carne. Entonces, ¿qué reino conquistó Babilonia? Bueno, sabemos por nuestro estudio en Daniel capítulo 5 que el reino que conquistó Babilonia fue Medo-Persia. Ahora, probablemente sea bueno mencionar esto aquí. Hay un patrón que encontramos en Daniel. También lo encontramos en el libro de Apocalipsis, donde se presenta una serie particular de eventos o temas en un capítulo, y luego, a medida que leemos más, encontramos el mismo material presentado bajo diferentes imágenes o diferentes símbolos, los cuales son ampliados. Se añaden detalles adicionales, quiero decir. Entonces, en el libro de Daniel encontramos Daniel 2, donde tenemos la imagen de oro, plata y así sucesivamente. Luego encontramos esos mismos reinos representados en Daniel 7, pero se da información adicional. Luego encontramos los mismos símbolos, o en realidad los mismos reinos bajo diferentes símbolos en el capítulo 8 de Daniel con información adicional dada. Entonces es repetir y ampliar, repetir y ampliar. Y ese es el patrón que vemos tanto en Daniel como en el libro de Apocalipsis. De modo que la cabeza de oro en Daniel 2 representa a Babilonia, simbolizada aquí por el león que tiene 2 alas. El próximo reino representado es Medo-Persia. En Daniel 2 está representado por el pecho y los brazos de plata. Aquí está representado por un oso levantado por un lado. Ahora, se estarán preguntando, ¿por qué es que el oso está levantado por un lado? En Daniel 2, la estatua tiene ¿cuántos brazos? 2 brazos, ¿verdad? El pecho y los brazos de plata representan a Medo-Persia. Medo-Persia estaba compuesto por 2 poderes que trabajaban juntos, los medos y los persas. Es interesante notar que los medos surgieron primero, pero los persas llegaron a dominar. Entonces, tal vez pensamos que el brazo derecho, que generalmente es más fuerte si eres diestro, el brazo derecho podría representar a los persas.
El brazo izquierdo puede ser los medos. Y en Daniel capítulo 7, este oso sale del mar, dice que se levantó por un lado, y los estudios de la Biblia lo han identificado como los persas. Habían crecido hasta dominar entonces a los medos. Y de hecho, están preguntando si tal vez podemos poner la imagen en la pantalla grande. Aquellos que ustedes en el estudio, por favor, podrían ser más fácil para ellos y ver y trabajarán en eso, por favor, y lo podrían poner en la pantalla grande. Pero bueno, entonces el oso se levantó por un lado. Bueno, ¿qué tiene este oso en la boca? 3 costillas. Algunas personas se han preguntado, bueno, ¿qué representan estas 3 costillas? Estas son las principales naciones que fueron conquistadas por Medo-Persia a medida que ascendían al dominio y fueron Lidia, Babilonia y Egipto. Estos 3 poderes se unieron en oposición a Ciro y los medos. Entonces el oso aquí representaría a Medo-Persia. Luego miramos en el versículo 6 y dice, después de esto había otro parecido a un leopardo y él tenía en su espalda 4 alas de pájaro. La bestia tenía 4 cabezas y se le dio dominio. Entonces el reino que siguió a Medo-Persia, como saben por Daniel 2, fue Grecia, simbolizada por el vientre y los muslos de bronce. Y aquí en Daniel capítulo 7 es un leopardo con 4 alas. Ahora, un leopardo es un animal rápido, pero un leopardo con 4 alas es un animal muy, pero muy rápido. Y eso simboliza el reino de Grecia bajo el liderazgo de Alejandro Magno. Creció muy rápidamente, pero justo en sus 30 años Alejandro Magno murió y su reino se dividió entre estos 4 generales. Tengan en cuenta que este leopardo tiene 4 cabezas. Las 4 cabezas en el leopardo representan los 4 generales o las 4 divisiones del imperio griego. Los 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Entonces, entre ellos se dividieron el territorio de Grecia y eso es lo que ese leopardo representaría. Luego, en el número 7, versículo 7, dice, y vi en la visión de la noche y he aquí una 4 bestia espantosa y terrible, extremadamente fuerte. Ahora, las otras bestias son animales que podríamos reconocer, el león, el oso y el leopardo. Pero cuando se trata de la 4 bestia, en realidad no hay un animal al que Daniel pueda comparar a esta bestia. Es casi una especie de bestia, dragón o algo así, porque noten que dice tenía grandes dientes de hierro. Interesante. Devora, rompe en pedazos, está pisoteando el remanente con sus pies. Este es el versículo 7, lo que leía. Era diferente de las otras bestias que fueron antes y tenía 10 cuernos. Entonces, aquí casi estamos pensando en un dragón, como tal vez incluso una especie de dinosaurio, ¿verdad? Algo diferente, algo que al menos la gente desconocía entonces. Algunas de las características que se enumeran en esta 4 bestia es que dice que tiene dientes de hierro. Pero si comparamos eso con Daniel 2, ¿de qué estaban hechas las piernas de la imagen de Daniel 2? Hechas de hierro. ¿Y qué representaban las piernas? La monarquía de hierro de Roma. Y luego, siguiendo las piernas de hierro, incidentalmente, déjenme agregar, ¿cuántos brazos tenía la imagen de Daniel 2? 2 brazos. ¿Cuántas piernas tiene la imagen? 2. ¿No es interesante que Roma está compuesta de 2 partes? Tenemos la Roma pagana y como veremos en unos momentos tenemos la Roma papal. La Roma pagana apareció primero, algo así como los medos surgieron primero, pero los persas llegaron a dominar. Así que tenemos a la Roma pagana que vino primero, pero la Roma papal llegó a dominar y gobernó mucho más que la Roma pagana. Entonces vemos algunos paralelos aquí en Daniel capítulo 2 con lo que se ha descrito en Daniel capítulo 7. Tenemos estos 7 o estos más bien 10 cuernos en la 4 bestia que representan los 10 dedos del pie en Daniel capítulo 2. Y luego habla sobre un cuerno pequeño que surge. Siendo así, la 4 bestia muy claramente es una descripción de Roma. Ahora, el versículo 8 es donde se pone interesante. Centrándose ahora en estos cuernos, estos 10 cuernos de la bestia, dice, estaba considerando los cuernos, Daniel 7, versículo 8, y había otro cuerno, uno pequeño que salía de entre ellos, ante el cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. Y hubo, en este cuerno habían ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba palabras pomposas. Entonces la atención de Daniel ahora se dirige a los cuernos de esta bestia. Él ve 10 cuernos, pero mientras mira de repente ve que 3 de los cuernos son empujados hacia arriba y arrancados de raíz. Y otro cuerno pequeño parece crecer. Y mientras mira este cuerno, él dice, este es un tipo diferente de cuerno. Hay ojos, como los ojos de un hombre en el cuerno. Y este cuerno habla palabras pomposas.
Ahora, podemos imaginar que Daniel estaba mirando eso y se preguntaba, ¿qué significa esto? Bueno, creo que Daniel tiene una idea bastante buena de lo que podría significar las bestias, especialmente el león con las alas de águila. Él sabe que es un símbolo de Babilonia y estos otros reinos que vendrían. Pero ¿qué pasa con este poder que es el cuerno pequeño? Fue un misterio para Daniel. Quería saber de qué se trataba este cuerno pequeño. Así que ahora encontramos en el versículo 19 al 20. Daniel estaba particularmente interesado en saber acerca de este cuerno pequeño, y cuando el ángel comienza a dar una explicación del sueño, habla de las bestias que representan 4 reyes que surgirían, pero Daniel en particular quería saber sobre este cuerno pequeño y sobre lo que hizo. Entonces, en el texto del capítulo 7 de Daniel encontramos 10 características que se dan de este poder. Ahora sabemos como estudiantes de la Biblia que este poder es muy significativo en lo que representa a la profecía bíblica. Representa el poder papal o Roma papal. Tenemos la Roma pagana y la Roma papal. Y el cuerno pequeño representa la Roma papal, que jugó un papel muy importante después de Cristo durante la era cristiana. Pero también juega un papel muy importante en los eventos del tiempo del fin. Así que eso nos lleva hasta donde estamos hoy en día, ahora mismo. Entonces, me gustaría tomar solo unos momentos, no vamos a pasar demasiado tiempo en esto, pero queremos ver estas 10 características de identificación que encontramos en Daniel capítulo 7 en cuanto a este cuerno pequeño. Necesitamos asegurarnos de entender quién es este poder y ser capaces de respaldarlo con las escrituras. Entonces encontramos 10 características y me gustaría echarles un vistazo. La primera característica es que este poder surgió de la cuarta bestia. Ahora sabemos quién es la cuarta bestia, ¿verdad? ¿Quién es la cuarta bestia? Representa Roma, Roma pagana. Así que este cuerno pequeño debía salir de la Roma pagana. Y cuando miramos en la historia, dice que el papado es esencialmente un poder romano, tanto en origen como en carácter. Tuvo su cuna en Italia, su sede siempre ha estado en Roma, heredó muchas de las cualidades y bienes materiales de la Roma imperial o Roma pagana, lleva el nombre de Iglesia Católica Romana hasta nuestros días. Entonces podemos ver una estrecha conexión entre la Roma pagana y la Roma papal, tanto en territorio, tanto que la sede de la Roma pagana fue Roma durante muchos años, la sede de la Roma papal es incluso Roma, e incluso el nombre es Roma todavía, hasta allí en la iglesia. Entonces sí, absolutamente el papado surgió de esta cuarta bestia, dice que surgió o creció entre los 10 cuernos. Así que ahora vamos a ver algunas citas de algunos historiadores de confianza. El primero es un historiador llamado Myers y esta es la historia general para universidades, página 348 en inglés. Mucho antes de la caída de Roma había comenzado a crecer, y observen el lenguaje que usa, crecer dentro del Imperio Romano, un estado eclesiástico que se estaba formando con base en el modelo imperial. Así que está hablando sobre el ascenso del papado y usa la palabra crecer. ¿Recuerdan de lo que habla el cuerno pequeño que creció y desrasgó a 3? Y luego tenemos otro historiador, James Harvey Robinson, que escribe, además de que los emperadores en Constantinopla, recuerden que trasladaron la sede principal de Roma pagana de Roma a Constantinopla y dejaron al obispo de Roma finalmente a cargo de la Roma occidental y del Imperio Romano de Occidente. Dice, además de los emperadores en Constantinopla y los varios reyes alemanes, creció en Europa una línea de gobernantes mucho más poderosos que cualquiera de estos, a saber, los papas. Entonces sí encontramos que el poder papal surgió después de los 10 cuernos. Ahora, los 10 cuernos representan las 10 divisiones de Roma occidental o el Imperio Romano de Occidente, estas tribus invasoras germánicas. Y encontramos que el papado creció hasta dominar después de que el territorio se dividió. Y lo notaremos cuando hablemos del número 3 después de que surgieron los 10 cuernos. Así que después de una serie de humillaciones por parte de los invasores bárbaros, el emperador Romulus Augustulus abdicó en el año 476. La supremacía política del papado, sin embargo, no comenzó hasta 62 años más tarde, en 533. Justiniano, emperador del Imperio Romano de Oriente, decretó que el obispo de Roma debía ser reconocido como el jefe de todas las iglesias santas. Este decreto entró en vigencia en el 538. Esa es una fecha muy importante, 538. Así, el papado creció a pleno poder después de los reinos bárbaros que habían dividido el territorio de Roma. Entonces tenemos 10 cuernos y luego el cuerno pequeño que viene y arranca a 3. Así que este poder surgiría después de que el Imperio Romano de Occidente se dividiera entre estos diversos grupos invasores. Punto de identificación número 4.
dice que sería diferente de los 4. De hecho, leeré el versículo, es el versículo 24 del capítulo 7, dice: los 10 cuernos son 10 reyes que se levantarán de este reino y otro se levantará después de ellos. Ese sería el papado. Será diferente del primero y someterá a 3 reyes. Entonces el papado, dice, era diferente. Aquí hay una cita nuevamente de Historia General para Universidades. Otra consecuencia de la caída del poder romano en el oeste fue el desarrollo del papado. En ausencia del emperador en el oeste, los papas rápidamente ganaron influencia y poder y pronto construyeron un imperio eclesiástico que en algunos aspectos tomó el lugar del antiguo imperio. Así que la Roma papal ahora está reemplazando a la Roma pagana. Punto número 5. Dice que era mayor que sus compañeros. El versículo 20 en el capítulo 7 de Daniel dice esto: y los 10 cuernos en su cabeza, hablando de estos 10 reyes, y otro cuerno que surgió por el cual cayeron 3, a saber, ese cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba palabras pomposas, cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Entonces, el poder del cuerno pequeño parece ser mayor que los 10 cuernos originales, 3 de los cuales son desarraigados. Aquí hay otra cita de Medieval and Modern Times, página 40-41 en inglés. Dice: este es el historiador Robinson, lo que dice él es: ese testigo del hecho de que el papado se convirtió en el reino más poderoso de Europa medieval. Además de los emperadores en Constantinopla y los diversos reyes alemanes, creció en Europa una línea de gobernantes mucho más poderosos que cualquiera de estos, a saber, los papas. Y luego continúa diciendo: la línea de gobernantes más larga y poderosa que el mundo haya visto jamás. Ahora, Roma pagana, gobernó más tiempo que Grecia, y Medo-Persia, Babilonia, si retrocedemos a Daniel capítulo 2. Pero lo interesante es que la Roma papal gobernó aún más, 1260 años, gobernó incluso más que la Roma pagana. Por lo tanto, cada uno de esos poderes tiene más territorio y tiene un dominio más largo. Y podemos ver esto también en la historia. Otra característica de este cuerno pequeño, muy interesante, dice que arrancó 3 cuernos o 3 reinos. El versículo 24, Daniel capítulo 7, los 10 cuernos son 10 reyes que se levantarán del reino y otros se levantarán después de ellos. Será diferente del primero y someterá. O la Reina Valera, en King James en inglés, dice: arrancará de raíz a 3 reyes. Ahora, aquí echamos un vistazo a lo que nos dice la historia. La mayoría de las naciones bárbaras a las que el emperador romano, el imperio romano, se había rendido, se postraron ante la autoridad del obispo de Roma. Pero habían 3 tribus que no aceptaban al papado. Dícese que fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Desafiaron la soberanía del obispo de Roma. La razón es que eran tribus arrianas, por lo que no estuvieron de acuerdo en algunos temas teológicos. Estaban más inclinados a seguir a un obispo de Alejandría en cuanto a sus enseñanzas doctrinales o su inclinación religiosa. Y luego encontramos que el primero de estos cuernos fue arraigado en 497 cuando Teodorico, líder de los ostrogodos, aplastó el poder de los érulos en Italia. Los vándalos fueron destruidos en 534 y los ostrogodos en 538, abriendo así el camino para que se levantara el papado. Estos reinos fueron completamente desarraigados y desaparecieron de la historia europea. Así que las otras tribus habían tallado el territorio de Roma occidental. Tenemos contrapartes modernas: los anglosajones se establecieron en Inglaterra, los francos se asentaron en Francia, así sucesivamente. Pero cuando se trata de los ostrogodos, los vándalos y los érulos, no tenemos contrapartes modernas. Fueron completamente desarraigados y destruidos. Y para que el papado ganara influencia sobre Roma occidental, estas tres tribus tuvieron que ser eliminadas. Y eso es exactamente lo que sucedió. Observen la fecha en la que la última de estas tribus fue arraigada, 538. Ese es el comienzo del reinado del poder papal, los 1260 años de supremacía papal. Número 7 dice: este poder hablaría palabras pomposas contra el Altísimo. Y miramos el versículo, es el versículo 25. Él hablará palabras pomposas contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hablaremos de eso aquí en un minuto. Aquí hay algunas de las palabras pomposas que se originaron en el papado. Hay muchas citas diferentes que podemos usar, pero solo necesitamos algunas para probar nuestro punto. Esto es el Papa León XIII, su carta encíclica fechada el 20 de junio de 1894. Esto es lo que él escribió y dice: el Papa es como si fuera Dios en la tierra.
único soberano de los fieles de Cristo, jefe de reyes, teniendo plenitud de poder, a quien se le ha confiado por el Dios omnipotente la dirección no solo del reino terreno, sino también del celestial. ¿Suena eso como una declaración pomposa? Continúa diciendo, el Papa tiene una autoridad y un poder tan grande que pueden modificar, explicar o interpretar incluso las leyes divinas. Entonces el Papa tiene el poder de cambiar la ley de Dios, al menos eso es lo que ellos proponen, porque dicen que su autoridad proviene directamente de Dios. Y tienen influencia no solo sobre las cosas terrenales, sino incluso sobre las cosas celestiales. Por supuesto, vemos la cita allí, prompta biblioteca. Bueno, otra característica de este poder, la número 8, dice que es un poder perseguidor. ¿Perseguirá a los santos de Dios, los santos del Altísimo? Pues bien, por los siglos, el suelo de Roma fue de color carmesí con la sangre de los mártires. Se levantaron grandes ejércitos y se lanzaron cruzadas con el único propósito de exterminar a los llamados herejes. El historiador Lecky escribe que la Iglesia de Roma haya derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que haya existido entre la humanidad. No será cuestionado por ningún protestante que tenga un conocimiento competente de la historia. Ese es el surgimiento e influencia del espíritu y el racionalismo en Europa, página 32 en inglés. Se estima que más de 50 millones de los llamados herejes fueron ejecutados durante el reino de 1260 años del poder papal. Ese es un número extraordinario. Y pues por supuesto, recientemente incluso el Vaticano se vio obligado a reconocer que fue un poder perseguidor en el pasado y ha hecho algunas declaraciones disculpándose por los muchos que fueron asesinados. Otra característica interesante que tiene es que pensó cambiar los tiempos y las leyes. Volviéndose cada vez más arrogante, la Iglesia Papal no dudó en meterse con la ley de Dios, encontrando el segundo mandamiento fuera de armonía con su uso de imágenes en la adoración. ¿Cuál es el segundo mandamiento, por cierto? No debes de hacerte ni inclinarte ante ninguna imagen. Ahora, pueden imaginar cómo eso podría ser un problema para la Iglesia Católica Romana, que tiene muchas estatuas e imágenes en su iglesia. Entonces, teniendo problemas con esto, la Iglesia Papal intentó eliminar este precepto sagrado y mencionaré algo sobre eso después. Por supuesto, el cuarto mandamiento que dice, recuérdate el sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. Lo modificaron y lo acortaron para decir, recuerda el sábado, y luego llegaron a definir qué día es el sábado. Al menos eso pensaron que podrían hacer. El cuarto mandamiento se acortó y el 10º se dividió en 2 mandamientos que dicen no codiciarás. Tuvieron que dividir el 10º en 2 para hacer un total de 10 mandamientos porque eliminaron el segundo mandamiento. Ahora, si desean leer los mandamientos tal cual los reúne la Iglesia Católica, simplemente pueden leer un catecismo católico. En realidad, les mostraré cómo eliminaron el segundo mandamiento y dividieron el último de los 10 mandamientos y acortaron el cuarto mandamiento que habla sobre el sábado. Está claramente ahí. Pueden leerlo ustedes mismos. Entonces sí, este poder pensó cambiar los tiempos y también la ley. Y luego tenemos nuestra característica final de quién es este cuerno pequeño. Y dice que reinó por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora, un tiempo es igual a un año en la Biblia. Los tiempos serían 2 años y la mitad de un tiempo sería medio año. Hay 360 días en un mes hebreo y cuando hablamos de tiempos proféticos son 360 días por años. Por lo tanto, podemos calcular 360 más 720, eso es 2 veces, más medio tiempo, eso es 180. Lo que da un total de 1260 días. Ahora, en el cómputo de la Biblia, cuando se está hablando de tiempo profético, un día profético es igual a un año literal. Entonces tenemos un periodo de tiempo de 1260 años y hay algunos números de referencia cruzadas allí en el libro de Números, así como el de Ezequiel. Pueden leer eso más adelante. Entonces, ¿cuándo comenzó este periodo de tiempo? Bueno, en 533 Justiniano proclamó al obispo de Roma como el jefe de todas las iglesias santas y el verdadero y eficaz corrector de los herejes. Este decreto entró en vigencia en 538 después de Cristo cuando Belisario, el general de Justiniano, dio el golpe mortal a los ostrogodos, el último de los 3 grandes poderes arrianos. En el mismo año 538, Justiniano publicó edictos que obligaban a todos los no católicos a unirse a la iglesia en 90 días o abandonar el imperio, y él confiscó sus bienes. Entonces, 538 es el tiempo de inicio del reinado del cuerno pequeño, y él reinará durante 1260 días. Dice que el 10 de febrero de 1798, con el pretexto de un insulto al embajador francés en Italia, el general Berthier, el famoso jefe del gabinete de Napoleón, entró en Roma y tomó prisionero al Papa.
Los estados papales fueron abolidos y Roma fue declarada república. El papa mismo fue llevado a Francia, donde murió cautivo el 29 de agosto de 1799. Curiosamente, el papa llegó al poder en 538, sumando 1260 años a 538, llegamos a la fecha de 1798. No hay otro poder en la historia que se ajusta a estas 10 marcas de identificación sino el poder papal. No hay otro poder que haya gobernado durante 1260 años. Entonces no hay duda. Si estudiamos las escrituras, Daniel 7 señala el poder papal cuando habla del cuerno pequeño en Daniel capítulo 7. Muy bien, entonces ese es el cuerno pequeño y pues por supuesto la Biblia nos dice que este poder recibe una herida mortal, pero la herida mortal se cura. Y ese es un estudio más adelante porque eso nos lleva realmente al libro de Apocalipsis. Pero ahora, la siguiente parte de la visión de la que queremos hablar en Daniel 7 comienza en Daniel 7, versículo 9. Y es una visión de la que se llama al anciano de días. Y esa es una parte fascinante del capítulo. Así que si tienen sus Biblias, vamos al capítulo 7 de Daniel y veamos el versículo 9. Dice, vi hasta que se pusieron tronos y el anciano de día estaba sentado. Ahora, ¿quién creen que es el anciano de días? Ese sería Dios el Padre. Ahora, encontramos a Jesús en el mismo pasaje, pero no se le conoce como el anciano de días. En realidad, se le ha dado un título diferente. Dice, observé hasta que se pusieron tronos y el anciano de día estaba sentado. Su vestimenta era blanca como la nieve y el pelo de su cabeza era como pura lana. Su trono era una llama furiosa, sus ruedas un fuego ardiente. Ahora, ¿por qué un trono necesitaría ruedas? Bueno, tal vez es que el trono se mueve, pero eso tiene ruedas. Observen que el comienzo del versículo 9 dice, observé hasta que el anciano de días estuvo sentado. Entonces eso indicaría que el anciano de días, Dios el Padre, se mueve. Su trono tiene ruedas. Y en visión, después de hablar sobre este cuerno pequeño que perseguiría a la iglesia durante 1260 años, el cual es la supremacía papal que terminó en 1798. Ahora, lo siguiente que se le presenta a Daniel es algo que sucede en el cielo donde se ve a Dios el Padre. Dios el Padre se muda a alguna otra parte y Él está sentado y algo sucede. Versículo 10. Daniel 7, versículo 10. Un torrente ardiente fue lanzado y salió de delante de Él. Miles de miles ministraban a Él. Eso serían los ángeles. 10,000 veces 10,000 se paraban ante Él. Observen la última parte del versículo 10 ahora. El tribunal estaba sentado y los libros fueron abiertos. Entonces aquí encontramos al anciano de días, Dios el Padre, mudándose a un lugar en el cielo. Está sentado, los libros se abren y parece que tiene un lugar un juicio. Versículo 26, mismo capítulo. El ángel está dando una explicación de la visión. Versículo 26 dice, pero el tribunal se sentará y le quitará su dominio, hablando del cuerno pequeño, para consumirlo y destruirlo para siempre. Ahora, algunas personas han preguntado, bueno, antes que nada, sabemos que el anciano de días es Dios el Padre, por lo que este evento se debe tener lugar en el cielo, pero ¿qué significa cuando dice que el anciano de días está sentado? ¿Dónde está sentado Dios el Padre? ¿Y por qué ahora en esta historia profética, en algún momento después del cuerno pequeño, está sentado Dios el Padre? Uno pensaría que Dios el Padre estaría sentado en el cielo todo el tiempo. Bueno, recuerden que el santuario terrenal es un patrón del celestial. Y el santuario celestial, del que leemos en el libro de Hebreos, tiene 2 compartimientos. El santuario terrenal tenía 3. Estaba el atrio y el lugar santo y el lugar santísimo. Pero el atrio representa la tierra y las cosas que ocurren en el atrio representan el trabajo que Jesús había hecho por nosotros en la tierra. En el cielo están el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, en el santuario celestial tenemos los 2 compartimentos, el santo y el santísimo. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo un día del año para dar una obra de juicio llamada el día de la expiación. Era una obra de limpieza, una obra de juicio, limpieza de los pecados del santuario. Esa era una sombra y un tipo de algo de lo que iba a suceder en el cielo. Entonces aquí en Daniel capítulo 7 se describe a Dios el Padre sentado en el lugar santísimo. Ahora, si miramos el santuario terrenal, nos damos cuenta de que hay 3 muebles en el primer compartimiento y un artículo en el lugar santísimo. Los 3 muebles en el primer compartimiento son la mesa del pan de la presencia. Al frente de eso está el candelabro de 7 brazos. Está el altar del incienso y luego está el velo y luego el arca del pacto en el lugar santísimo. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, Jesús aparece por primera vez en el capítulo 1 de Apocalipsis parado entre el candelabro de 7 brazos. Y en el capítulo 4 de Apocalipsis tenemos una descripción de la sala del trono celestial donde Dios el Padre está sentado en su trono.
y directamente delante de Dios, delante de Dios el Padre sentado en su trono hay 7 lámparas de fuego ardiendo. Bueno, si miramos el primer compartimiento del santuario celestial, ¿qué representaría? ¿Qué mueble representaría el trono de Dios? Bueno, el que está directamente enfrente de las 7 lámparas de fuego ardiendo. Esa sería la mesa del pan de la presencia. Entonces, el comienzo de Apocalipsis, desde capítulo 1 hasta el capítulo 5, encontramos la descripción del primer compartimiento del santuario celestial. Pero en el capítulo 7 de Daniel, Dios el Padre se mueve del lugar santo al lugar santísimo y el mueble que sale a la luz es el arca del pacto. Y pues por supuesto el arca del pacto está en el lugar santísimo y encontramos eso en Apocalipsis capítulo 11. De hecho, incluso leeremos este pasaje aquí en algunos momentos. Entonces aquí Dios el Padre está sentado en un juicio que está por suceder y noten la secuencia. Eso sucede después de que el poder del cuerno pequeño haya terminado su reinado, que terminó en 1798. Entonces lo que describe aquí debe tener lugar en algún momento después de 1798. No sabemos la fecha exacta de este juicio en el cielo hasta Daniel capítulo 8 y veremos eso la próxima semana. Es una profecía fascinante. Pero muy bien, sigamos ahora aquí. ¿Qué se trae a la vista a continuación? Si miramos en el versículo 13, Daniel capítulo 7, todavía se habla sobre este evento que tiene lugar en el cielo. Ahora, se habla de uno como el Hijo del Hombre. Versículo 13 dice, estaba viendo las visiones de la noche, he aquí uno como el Hijo del Hombre. Ahora, ¿quién sería? Jesús, viniendo con las nubes del cielo. Ajá, tenemos la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Jesús viene con nubes. No. Esta no es la segunda venida de Cristo. Aunque Jesús sí viene con nubes. Fíjense a dónde va. Miremos el versículo 13. Estaba mirando en la visión de la noche, he aquí uno como el Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo, vino al anciano de días. Entonces, este no es Jesús viniendo a la tierra, sino Jesús entrando delante de su Padre en el lugar santísimo del santuario celestial. Dice, lo llevaron a él. ¿Quién cree que son? Bueno, son los ángeles. Así que quiero que se imaginen la escena. Dios el Padre, en algún momento después de 1798, se muda del lugar santo al lugar santísimo, el santuario celestial. Está sentado, los libros se abren, el juicio está por comenzar. Y luego los ángeles acompañan a Jesús y él entra al lugar santísimo. Él está de pie ante el Padre, hay un juicio teniendo lugar. ¿Por qué Jesús entra delante de su Padre? Porque es nuestro abogado, él es nuestro representante ante el Padre, ¿verdad? Y si vamos a ser juzgados por los libros, nuestro representante debe estar allí. Nuestro abogado, Jesús, está allí de pie ante el Padre. Ahora, después de que se lleva a cabo este juicio, miremos el versículo 14. Dice, entonces a él se le dio dominio y gloria y un reino para que todas las gentes, naciones, lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, su reino uno que no será destruido. ¿Ha sucedido eso? ¿Se ha convertido los reinos de esta tierra en los reinos de Cristo? ¿Ya ha sucedido eso? Aún no. ¿Cuándo sucede eso? En la segunda venida, cuando Jesús venga de nuevo. Observen que este juicio que se describe aquí en el capítulo 7 de Daniel tiene lugar en el cielo antes de que Jesús venga. Y después de que se termine el juicio, los reinos de esta tierra se convertirán en los reinos de nuestro Señor, de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces ahí viene Jesús. Así que aquí está la secuencia que vemos presentada en capítulo 7 de Daniel. El primero es el león con águilas de águila. Eso es Babilonia. El siguiente es un oso simbolizando a Medo-Persia. El siguiente es el leopardo con 4 alas y 4 cabezas que simboliza a Grecia. Luego tenemos una bestia como en forma de dragón que representa a Roma pagana. Entonces tenemos el cuerno pequeño que se rige durante 1260 años que representa al papado y nos lleva hasta 1798. Y luego después de 1798 hay un juicio descrito en el cielo y después de que se termina el juicio Jesús viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, todavía no se ha dicho cuándo comienza este juicio en el cielo. Sabemos que es después de 1798, pero no tenemos una fecha específica. La próxima semana recibiremos la respuesta en el capítulo 8 de Daniel. Pero estamos viviendo hoy en el periodo de juicio y pronto la obra estará terminada en el cielo y luego Jesús dirá, el que es santo sea santo todavía, el que es inmundo que sea inmundo todavía. El juicio termina, se cierra el tiempo de gracia y Jesús regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el gran panorama de la historia desde el tiempo de Babilonia hasta el juicio y la segunda venida se nos revela en Daniel capítulo 7.
No es de extrañar que sea un pasaje tan importante de la Escritura. El periodo de tiempo para el juicio se da en el capítulo 8 de Daniel. Ahora, solo para juntar todo esto, recuerden que hablamos acerca de Dios el Padre yendo al lugar santo y al lugar santísimo en el santuario celestial. También mencionamos que en la primera parte de Apocalipsis la escena está en el primer compartimiento junto al candelero de 7 brazos. Y Dios el Padre, el Hijo, esa es como la descripción de dónde están. Pero entonces el Padre se traslada al lugar santísimo. Entonces Jesús sigue al Padre al lugar santísimo. ¿Tenemos una descripción de esto en Apocalipsis? Sí, por supuesto. Si tienen sus Biblias con ustedes, pasen a Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y terminaremos con este pasaje. Este es un pasaje asombroso. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Este es el sonido de la séptima trompeta. El sonido de la séptima trompeta. Así que esto nos lleva hasta el momento cercano a la segunda venida. Apocalipsis capítulo 11. Y estamos viendo el versículo 15. Apocalipsis 11, versículo 15 dice: Entonces el séptimo ángel sonó la trompeta y hubo fuertes voces en el cielo diciendo: Los reinos de este mundo se han convertido en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Observen la similitud entre lo que está sucediendo en el cielo descrito en Apocalipsis capítulo 11 y lo que acabamos de leer en Daniel capítulo 7 sobre el Hijo del Hombre que viene ante el Padre y recibe los reinos de la tierra. Versículo 16, Apocalipsis 11, 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron adorando a Dios. Versículo 17 diciendo: Te damos gracias, Señor Dios poderoso, todopoderoso, el que es, quien fue y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. El versículo 18 dice: ¿Qué están sucediendo en la tierra durante este tiempo? Las naciones estaban enojadas. Entonces, ¿esto es antes o después de la segunda venida? Debe ser antes. ¿Por qué? Porque las naciones estaban enojadas en la tierra, ¿verdad? Dice, las naciones están enojadas, tu ira ha venido. Ahora, ¿cuál es la ira de Dios como se describe en Apocalipsis? Según Apocalipsis, son las 7 últimas plagas. Entonces, esto es durante un tiempo cuando las 7 últimas plagas están a punto de caer. Y el tiempo de los muertos para que sean juzgados y recompenses a tus siervos, a los profetas y a los santos y a aquellos que temen tu nombre, grandes y pequeños, y que destruyas a los que destruyen la tierra. ¿Cuándo son recompensados los santos? En la segunda venida. ¿Cuándo son destruidos los malvados? En la segunda venida. Ahora, miremos en el versículo 19. Entonces el templo de Dios se abrió en el cielo. ¿Y qué se ve en el templo? El versículo 19, vi el arca de su pacto en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, terremoto y grande granizo. Entonces los eventos descritos aquí bajo el sonido de la séptima trompeta tienen lugar en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca del pacto. Entonces, en el libro de Apocalipsis podemos ver a Jesús moviéndose del lugar santo al lugar santísimo, y así durante el tiempo de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, y luego Jesús viene, Cristo asciende al cielo después de la resurrección. Él es nuestro sumo sacerdote, ministrando en el primer compartimiento del santuario celestial hasta el final de ese periodo de 1260 años, en 1798, cuando el poder del cuerno pequeño pierde su influencia política. Luego, algún momento después de esto, Dios el Padre se muda al lugar santísimo. Jesús viene al lugar santísimo para el juicio final. Al final del juicio, los reinos de esta tierra se vuelven suyos y ahora Jesús viene como Rey de Reyes y Señor de Señores para recoger la cosecha de la tierra. Saben, es muy emocionante tener la Biblia. Sabemos cómo termina la historia. Amén. Saben, miro las discusiones que están teniendo lugar en nuestro mundo y los diversos planes e ideas políticas, y si uno no conoce la Biblia, es un lugar aterrador porque uno no sabe lo que sucederá después, pero según lo que dice la Biblia, podemos tener confianza porque sabemos quién está a cargo, sabemos lo que pasa, sabemos que Jesús vendrá pronto y que eliminará todo dolor, tristeza y también la muerte. Él va a hacer todas las cosas nuevas, sabemos cómo termina la historia. Bueno, este ha sido nuestro gran estudio de Daniel capítulo 7 y me gustaría agradecer a aquellos a quienes se unieron a nosotros para nuestro estudio de hoy y esperemos que nos encontremos la siguiente semana para estudiar Daniel 8. Apreciados amigos, luego de haber dedicado un buen número de temas a los 6 primeros capítulos del libro de Daniel, capítulos de contenido mayormente histórico, estamos ahora en condiciones de comenzar a adentrarnos en el fascinante mundo de las profecías bíblicas. ¿Cuál será el resultado del esfuerzo por comprenderlas? No la mera satisfacción de alguna curiosidad acerca de eventos futuros, sino una apacible y segura confianza basada en las certeras promesas, no de los hombres, sino de Dios.
Algunas observaciones previas podrán ayudarnos en la interpretación. En primer lugar, una pregunta muy lógica: ¿por qué son necesarias las profecías? Me estoy refiriendo a las profecías genuinas. ¿Cuál es el propósito de las mismas? Primero, las necesitamos porque no existe ningún ser creado, ni humano ni angélico, que pueda discernir el futuro con certeza. Solamente Dios puede hacerlo, y si Él guardara silencio, si Él no nos orientara por medio de sus mensajeros, los profetas, nuestra desorientación sería absoluta y desesperada, y estaríamos a merced de individuos deshonestos que con sus predicciones imaginarias incrementarían aún más nuestra desorientación. Segunda, porque Dios quiere que su pueblo pueda discernir en el transcurso del tiempo, o mejor aún en la historia, la marcha de los planes divinos. Como se dijo en tiempos del Antiguo Testamento de aquellos notables príncipes de la tribu de Isaacar. Allí está en primer libro de las Crónicas, el capítulo 12, el versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esto es lo que Dios anhela de su pueblo, que sea entendido en los tiempos y que por lo mismo sepa qué es lo que corresponde hacer, y que de esta manera, basado en las profecías, pueda también guiar a otros en el discernimiento de esa mano divina que conduce y otorga significado a los acontecimientos. Tercera, otro propósito de las profecías es, a través de sus inconfundibles cumplimientos, cumplimientos exactos en cuanto al tiempo preanunciado, cimentar y aumentar nuestra confianza, nuestra fe en la conducción divina de nuestras vidas. Eso fue lo que Jesús, apenas unas pocas horas antes de su crucifixión, les dijo a sus discípulos. Y ahora os lo he dicho antes, para que cuando suceda, creáis. Juan capítulo 14, verso 29. Cuarta, complementando lo que llevo dicho, es mediante mensajes divinos transmitidos por los profetas cómo llegamos a conocer los maravillosos planes que Dios tiene para aquellos que se muestran dispuestos a aceptarlos, entregando mente y corazón al poder transformador del Espíritu Santo. En otras palabras, nunca deberíamos contentarnos únicamente con lo informativo en las profecías, porque importante como pudiera serlo, no es lo fundamental, sino llegar a comprender que la nota tónica de las profecías es la preparación personal para llegar a ser ciudadanos del reino que Dios pronto habrá de establecer. El reino de la roca, el reino en el que el amor y la bondad impregnarán y presidirán todas las relaciones, y donde nunca más sufriremos bajo los métodos humanos de gobernar al mundo, severamente limitados como lo son por el orgullo, el egoísmo y la codicia. No lo olvidemos, mis amigos, el propósito fundamental de las profecías es moral, es espiritual y apunta al desarrollo de un carácter tal que pueda merecer la aprobación divina y como consecuencia la vida eterna en un mundo totalmente renovado por el poder creador de Dios. En segundo lugar, y luego de haber destacado los propósitos básicos de las profecías, quisiera dar respuesta a otra pregunta. ¿Por qué es que las profecías están expresadas en un lenguaje altamente simbólico? ¿Por qué es que Dios no las expresó en forma llana y directa? Es cierto, los acontecimientos futuros, sus protagonistas y aún las referencias cronológicas son presentados en las profecías con palabras y descripciones gráficas tales que su comprensión requiere de una interpretación elaborada, poco menos que especializada. ¿Pero por qué así? Primero, porque si Dios las hubiera expresado en lenguaje literal, identificando a los protagonistas con nombres y fechas específicas, nos habrían llevado a la conclusión de que todos los seres humanos somos meros títeres o marionetas en las manos de Dios, programados para actuar solamente de una determinada manera, forzados por predicciones divinas que no nos permiten ninguna otra opción. Segundo, el lenguaje simbólico permite a Dios anticipar en forma anónima lo que necesitamos conocer acerca del futuro.
De esta manera, deja en claro que es por su presciencia que Él conoce el futuro a la perfección y no porque lo impone. En otras palabras, conoce de antemano cómo habrán de hacerse las cosas, pero no las conoce por haber predeterminado cuándo, cómo y por quiénes habrán de ocurrir. Dios no nos ha quitado la libertad de elección y acción que nos concedió por creación, sino que la respeta celosamente. Podemos aceptar confiados que las profecías en nada vulneran la libertad humana. De ahí que las acciones de los personajes referidos en las profecías responden a sus decisiones personales y no al hecho de que la presciencia divina las hubiera anticipado. Al escoger el lenguaje simbólico, Dios utilizó la mejor de todas las formas posibles para comunicar sus anticipaciones proféticas a los seres humanos. Reconozco, amigos, que este es un aspecto de las profecías un tanto difícil de comprender, y sin embargo es reiterado vez tras vez en las Sagradas Escrituras. Un ejemplo puede resultar ilustrativo, por lo menos en parte. Me refiero a la penosa experiencia por la que pasó Nabucodonosor II y que el mismo monarca dejó registrada en Daniel capítulo 4. Allí nos cuenta cómo fue advertido por Dios acerca de las consecuencias que le acarrearía su orgullo y que él aceptó agradecido. Pero con el paso del tiempo, o la olvidó o la rechazó, y lo anticipado en el sueño se cumplió al pie de la letra. Cuando el rey recuperó el uso de sus facultades mentales, acusó a Dios de lo que había ocurrido, argumentando que no le había quedado otra alternativa. Lejos de eso, sino que agradeció y alabó a Dios de todo corazón por su bondadosa providencia. A través de un contemporáneo de Nabucodonosor y de Daniel, el profeta Ezequiel, Dios se expresó así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 33:11. Sí, Dios advierte e invita, pero la decisión es personal, es individual. Tercero, con razón, no menos importante para el uso del lenguaje simbólico en las profecías, es que los símbolos permiten expresar mucho en pocas palabras y al mismo tiempo ilustrarlo con imágenes impresionantes y vívidas que ayudan notablemente en la comprensión de los mismos. Pero hay algo más. En una profecía puede haber muchos símbolos, no de cumplimiento simultáneo, sino sucesivo. Eso le permite a Dios llamar la atención a los símbolos individuales cuando llega el tiempo en que su comprensión es necesaria. Algo que veremos frecuentemente en nuestro estudio. De paso, las ventajas que el lenguaje simbólico proporciona a la comunicación ya fueron descubiertas hace mucho tiempo por las disciplinas científicas y hasta por la música. Basta con observar la multitud de fórmulas y ecuaciones en los manuales de química, de física y de matemáticas. ¿Y qué decir de la música y los símbolos que llenan los pentagramas? Todos ellos transmitiendo mensajes perfectamente inteligibles a sus cultores. Les ahorran enormes cantidades de palabras. Lo mismo cabe mencionar en relación con los símbolos utilizados por arquitectos y cartógrafos. En todas estas disciplinas son necesarios manuales que capacitan para discernir el significado de sus respectivos símbolos. Ahora bien, ¿existe algún manual que nos capacite para interpretar los símbolos propios del lenguaje profético? Sí, la Biblia misma. ¿Cómo puede utilizarse este manual? Respetando el gran principio hermenéutico representado por la unidad de la Biblia, lo que significa que debemos permitir que la Biblia se explique a sí misma, sin imponerle categorías interpretativas foráneas a ella. Si se lo permitimos, ella misma se encargará de hacer inteligibles todos sus símbolos y todas sus figuras. Lo repito,
Si respetamos el gran principio de la unidad de su contenido, la Biblia misma nos familiarizará con el significado de los símbolos utilizados por Dios al comunicar sus mensajes a través de los profetas. Comprenderemos así otra gran verdad, que Dios no se ha alejado irresponsablemente de este planeta después de haberlo creado, sino que mantiene un ojo providente y avisor sobre el mismo, siempre listo para corregir a su debido tiempo el curso de la historia, toda vez que instrumentos demoníacos o humanos intenten alterarlo más allá de ciertos límites. Por lo mismo, Él se reserva el derecho de intervenir cuando quiera su sabiduría y sus propósitos de amor lo hagan aconsejable. Con todo esto en mente, comencemos ahora nuestra primera incursión en el lenguaje simbólico del capítulo 7 del libro de Daniel. Lo primero que nos comparte el profeta es que la visión le fue proporcionada en el primer año del rey Belsasar. Ese primer año pudo haber correspondido al año 553 a.C., cuando su padre Nabonido lo asoció al trono, o bien a unos 3 años más tarde, en el año 550, cuando Nabonido debió ausentarse de Babilonia, dejándolo solo en el poder. Sean las cosas como hubieran podido serlo, esta visión profética ocurrió unos 50 años después de aquel sueño dado a Nabucodonosor II, el de la estatua y la roca, y cuando el primer imperio universal ya había iniciado la cuesta descendente hacia su declinación y ocaso definitivos. Nos ubicamos entonces más o menos al promediar el siglo VI antes de Cristo. ¿Qué fue lo que se le mostró al profeta en esa revelación acerca del futuro? Le pareció encontrarse a la orilla de un mar, al que describe como el gran mar. Sus aguas se agitaban con fuerza inusitada, perturbadas y sacudidas por una extraña convergencia de vientos. En la descripción contenida en el verso 2, nos dice el profeta, los 4 vientos del cielo soplando simultáneamente desde los 4 puntos cardinales combatían en el gran mar. Sorpresivamente, y desde dentro mismo de esa notable convulsión oceánica, comenzaron a emerger y a salir a tierra 4 bestias poco menos que indescriptibles, a las que el profeta en los versos 3 al 7 intentó delinear en sus rasgos más llamativos. A la primera la describió como un león alado, feroz y rápido en sus ataques y conquistas. Sin embargo, pasando el tiempo, experimentó una transformación, una extraña transformación. Las alas le fueron arrancadas y comenzó a comportarse a la manera de un hombre. Al segundo animal lo describió como semejante a un oso, con un costado más levantado que el otro y con 3 costillas entre sus dientes. Un tercer animal salió después del embravecido mar, con la apariencia de un leopardo, pero con 4 cabezas y 4 alas. La que apareció más tarde, la cuarta y última, no admitía descripción o comparación alguna. Era sencillamente indescriptible. Daniel debió limitarse a caracterizarla como muy poderosa, de apariencia espantosa y terrible, con grandes dientes de hierro, y cuya sola vista era como para aterrorizar a quien quiera que la contemplase. Y en cuanto a su accionar, Daniel utilizó 3 verbos: devorar, desmenuzar y hollar. O como aparecen en el verso 23, devorar, trillar y despedazar. Hasta aquí la primera parte de la descripción. ¿Recuerdan, amigos, los metales de los que estaba hecha la estatua del sueño de Nabucodonosor? 4, ¿verdad? La cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro. Esos 4 metales representan 4 imperios, los únicos 4 que los historiadores habrían de calificar como universales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En la visión del capítulo 7, Daniel observó 4 animales simbólicos, y en la primera explicación que se le dio, se le dijo que se trataba de 4 reyes. En la segunda, mucho más detallada que la primera,
el ángel explicó que la cuarta bestia habría de ser un cuarto reino en la tierra, diferente de todos los otros reinos. Y un poco más adelante en el capítulo 7, en el verso 23, se los identifica directamente como reinos. Es que la identificación del soberano con el reino, o dicho a la inversa, la del reino con el soberano, ha sido bastante común entre los gobiernos absolutistas. ¿Recuerdan cómo en la interpretación del capítulo 2, Daniel identificó la cabeza de oro de la estatua con Babilonia, diciéndole a Nabucodonosor, ¿tú eres aquella cabeza de oro? La secuencia del capítulo 7 es entonces la misma que la del capítulo 2. Los 4 metales de la estatua y las 4 bestias que salieron del mar significan exactamente lo mismo. Los 4 imperios universales que habrían de irse sucediendo uno después del otro. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Así lo explican todos los intérpretes y comentadores de estas dos profecías. Lo que un comentador dice del capítulo 2, lo repite del capítulo 7. Uno de los primeros entre ellos, Josefo, el notable historiador judío del siglo I de nuestra era, en su obra Antigüedades Judaicas, libro 10, capítulos 10 y 11, se refirió a los 3 primeros imperios sin dejar la más mínima duda en cuanto a su identificación. Ahora, acerca del cuarto, se manifestó en forma más cautelosa y no intentó identificarlo directamente. Es que a todas luces trató de evitarse problemas con los romanos, ambos del mundo por ese entonces. Parafraseando lo que Daniel explicó a Nabucodonosor, Josefo se expresó así: la cabeza de oro te representa, las 2 manos y los hombros significan que tu imperio será destruido por 2 reyes. El imperio de estos, sin embargo, será destruido por otro rey que vendrá desde el oeste vestido de bronce. Y este poder será a su vez destruido por todavía otro más, semejante al hierro que dominará para siempre, gracias a su naturaleza férrea, la cual, según dijo Daniel, es más dura que las del oro o la plata o el bronce. En el capítulo siguiente, el 11 de su obra, Josefo nombra a los 2 imperios que, según la profecía, habrían de suceder a Babilonia directamente como Medo-Persia y Grecia. En cuanto a Roma, como ya lo mencioné, guarda un discreto silencio. De paso, Josefo no fue el autor de esta interpretación, sino que la tomó del mismo libro de Daniel. Lo que resulta interesante es que un historiador de la talla de Josefo, escribiendo en el siglo I, la aceptara como perfectamente válida. Los así llamados padres de la Iglesia también sostuvieron la misma identificación de los 4 imperios. Por citar tan solo a uno, Hipólito de Porto Romano, o San Hipólito, se expresó así a comienzos del siglo III después de Cristo. La cabeza de oro de la imagen es idéntica al león, y por medio de ambos símbolos se representa a los babilonios. Los hombros y los brazos de plata son lo mismo que el oso, y por ambos se significa a los persas y los medos. El vientre y los muslos de bronce son lo mismo que el leopardo y representan a los griegos que gobernaron desde Alejandro en adelante. Las piernas de hierro y la bestia espantosa y terrible señalan a los romanos, quienes son los que ahora tienen el imperio. A los testimonios de Josefo y de Hipólito, un judío y un cristiano respectivamente, podríamos sumarlos de varias otras decenas de intérpretes, todos ellos coincidiendo en que aquellos 4 metales de la estatua y estas 4 bestias simbólicas representan exactamente lo mismo, los 4 imperios universales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Hubo más detalles en lo que se le mostró que llamaron la atención de Daniel, pero que en nuestro tema de hoy, por falta de tiempo, no alcanzaremos a explorar. Solamente los describiré en forma superficial, a fin de que podamos irnos familiarizando con ellos. De la cabeza de la 4ª bestia, la que representa, como ya dijimos, al Imperio Romano, sobresalían 10 cuernos, los que, de acuerdo a la explicación proporcionada por el ángel, representaban un conjunto de reinos
que habrían de hacer su aparición recién después de la desaparición del imperio. Según el verso 24, donde están registradas las palabras del ángel, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, es decir, 10 reinos. En otras palabras, cuando cayera el imperio romano de Occidente, lo que ocurrió en el año 476 de nuestra era, en lo que había sido su territorio, surgiría un buen número de reinos menores, los mismos que en la estatua aparecen representados por los pies de hierro y cerámica o barro cocido. ¿Recuerdan, verdad? Volviendo otra vez a la descripción del capítulo 7, lo que el profeta vio a continuación no pudo menos que llamar poderosamente su atención. Un cierto movimiento entre esos 10 cuernos, como que alguna cosa estuviera surgiendo desde abajo y que terminó desestabilizando y desarraigando a 3 de ellos. En palabras del mismo Daniel, en el verso 8, capítulo 7, verso 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Por lo que vio Daniel, ese poder que surgiría de entre las ruinas del Imperio Romano, después de su fragmentación, no solo desarraigaría a 3 de esas divisiones o reinos, sino que sería completamente diferente de todos los otros. ¿Qué es lo que lo diferenciaría? 2 rasgos, por lo menos. Tendría ojos semejantes a los de un hombre, y una boca que habría de expresar grandes cosas o grandes palabras, como las describe los versos 8 y 11. Un poco más adelante, en el verso 25, el ángel le explicó a Daniel que esas grandes palabras habrían de ser palabras contra el Altísimo, es decir, declaraciones en contra de Dios. Todavía más, dice que vio que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, según lo registra el verso 21. Ese mismo poder, representado por el cuerno pequeño, según la explicación del ángel, quebrantaría a los santos del Altísimo y lo haría exitosamente durante un plazo de descripción enigmática, un período de, según reza el verso 25, tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué habría de ocurrir después? Más o menos al tiempo cuando se cumpliera el plazo así referido, y al que el texto parece implicar como muy largo, algo ocurriría más allá de la vista de los hombres. Aparece descrito en los versos 9 y 10, versos cuyas expresiones no podrían ser más solemnes e imponentes. Así, en el capítulo 7, los versos 9 y 10, leemos lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta escena se complementa con la que registran los versos 13 y 14 del capítulo 7, que rezan en la siguiente forma: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y en los versos 26 y 27, pero se sentará el juez, y el cuerno pequeño, al cuerno pequeño le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Completando ahora la lectura de aquel párrafo de Hipólito de Porto Romano, leo lo siguiente: las piernas de hierro y la bestia espantosa y terrible señalan a los romanos,
quienes son los que ahora tienen el imperio. Los pies de hierro y de barro cocido y los 10 cuernos todavía están en el futuro. En cuanto al otro cuerno pequeño que salía de entre ellos, es el anticristo. Repito, en palabras de Hipólito de Porto Romano, el otro cuerno pequeño que salía de entre ellos es el anticristo. ¡Qué notable! Ese poder todavía no había hecho su aparición, pero alumbrado por las profecías, Hipólito no tuvo ningún problema en identificarlo con el anticristo, ese anticristo romano que habría de venir. Montado el escenario en sus lineamientos principales y con un esbozo general de la actuación de sus protagonistas, estamos ahora en condiciones de volver atrás y repasar las descripciones principales de este notable capítulo profético. Pasaremos revistas a imperios y sus gobernantes, el surgimiento del poder político religioso de entre las ruinas de lo que fuera el imperio romano en su impío accionar en contra de Dios y de su pueblo, y de su eclipse final por intervención divina. Y una vez más nos referiremos al reino de Dios, a lo que significará poder participar del mismo y a las condiciones necesarias para estar entre sus ciudadanos. Permítanme repetirlo, apreciados amigos, aunque lo que hemos tocado apenas con la punta de los dedos, hemos dejado iniciado el ingreso y la exploración de un campo de estudio sumamente fascinante. Quisiera rogarles que hagan todo lo posible para no perder la secuencia de los temas, ya que cada uno de ellos arrojará luz adicional sobre los anteriores y todos ellos sobre el futuro tan lleno de interrogantes, a cual más inquietante, que se abre delante de nosotros. No se verán defraudados, queridos amigos, porque nos aguarda una hermosa esperanza. Y ahora, a la manera de una conclusión, permítanme desearles las más ricas bendiciones de Dios en este estudio que estamos realizando juntos. Que podamos, conducidos por su Espíritu, en el estudio de este extraordinario capítulo 7, encontrar la orientación que necesitamos. Amén, que así sea.